Hola amigos, buenos días para hacer un mundo mejor. Buenos días David, ¿cómo estás? Días, Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Gerardo Bellman. Buenos días, Espero que estés Gerardo. muy bien. Pues nada, amigos, otro programa con vosotros. Encantada de estar con todos vosotros, David también. Yo encantado, Y encantadísimo. sí, y con todo nuestro cariño vamos a hacer otro programa especial sobre la sexualidad, que en este día vamos a tocar un tema profundo porque es de cómo cuando nos encarnamos, qué tipo de sexualidad, por qué, todos estos temas que son profundos, muy profundos. Sí, sí. Así que vamos a empezar ya con nuestra primera pregunta, que sería: ¿es nuestra sexualidad la misma en cada una de nuestras encarnaciones, David? Pues no es la misma, la sexualidad no es la misma porque cambia en función de acontecimientos y experiencias que vivimos tanto en el vientre materno como en nuestra infancia. Pero, digamos que esos deseos del ego que traemos de otras vidas están recogidas hasta que no los transformamos, forman un bloque el bloque de nuestra sexualidad y simplemente es, digamos, moldeado por esos acontecimientos. Sería como que traemos una serie se puede hablar de muchas maneras, se puede hablar desde temas no resueltos, karmas o por donde nos hemos perdido. Todo esto, yo los llamo deseos del ego, ¿no? Pues son unos deseos del ego como que nos quedamos como muy enganchados, muy apegados. Eso está en nuestra sexualidad, encarnación tras encarnación, ¿vale? Pero es verdad que las experiencias vividas en nuestra infancia moldean de alguna manera esta sexualidad. Es complejo el tema, pero voy a intentar explicarlo un poco mejor. Es como tú de repente no vas a tener una sexualidad en una vida y de repente en otra totalmente que no tiene nada que ver. Eso no se da, porque como hemos hablado en otros programas, la sexualidad recoge todos nuestros temas espirituales. Pero claro, sí que influye mucho, esa sexualidad sí que es moldeada por experiencias vividas, de alguna manera, tanto en el vientre materno como en nuestra infancia. Pero esos deseos del ego tan solo se van a ver como cambiados de cierta manera, pero van a estar siempre ahí. No sé si ha quedado claro. Es profundo. Es profundo, sí, es como que traer los deseos del ego los traemos, pero luego, dependiendo de cómo sea la relación con nuestros padres, con la madre en el vientre materno, la fusión, todo eso Eso puede es. ser más aligerado o más pronunciado. Está bien dicho, como lo has dicho, moldeado o tomando diferentes formas, porque el ego puede tomar muchas formas. Incluso puede tomar polaridades contrarias. No olvidemos que las polaridades contrarias en el fondo es lo mismo, ¿vale? Es decir, pues, podemos coger cualquier polaridad de cualquier y es lo mismo, ¿vale? Es decir, por ejemplo, aunque no tiene que ver tanto con la sexualidad, alguien que es un amurallado y no habla nada, tiene el mismo problema que el que no para de rajar y hablar. Es una disfunción del chakra garganta. Y no es ni mejor una cosa ni mejor otra, es un desequilibrio el chakra garganta. En una vida puedes haber sido un raja-raja, no haber parado de hablar, y en otra vida puede ser un amurallado. Pero
al final es la polaridad contraria y recordar que aquí todo esto es dual, pero realmente la dualidad no existe, sino que es aquí cuando lo vivimos. Entonces, por eso perfectamente una persona, de hecho ocurre, hay personas pues que han hablado muchísimo tal y de repente en una época de su vida no, han dejado de hablar. De hecho, muchas personas cuando salen de una polaridad se van a otra. Pocos son los que consiguen armonizarse y luego ya consiguen equilibrarse, armonizarse. Te pongo esto por un Y te ejemplo. vas Porque de un lado a otro. Y en la sexualidad sería que a lo mejor ha sido de ser muy activo a no querer nada. exactamente, o sea, las personas, esto es muy importante y en esto se basa mucho el taoísmo, que es para mí, uno de los libros, o sea, para mí el Tao, el Lao Tse, el Camino del Tao, para mí es uno de los libros de referencia para cualquier persona que quiera meterse en la Es una psicología maravilla. o en el... Y entonces es, es, es increíble, ¿no? O sea, cómo entender estos conceptos de la polaridad, de la dualidad. Las personas que son muy reprimidas en una vida, en otras han sido terriblemente promiscuas. Sí. Y siempre en un reprimido lo que hay es un promiscuo. Y en un promiscuo lo que hay en la otra polaridad es un reprimido. Y en una vida has sido Atila a nivel sexual y en otras vidas has sido un cura y has guardado un celibato, ¿me entiendes? Es decir, vamos de polaridad en polaridad. Entonces, el decir, no, no, es que fíjate que reprimido es los que se han sido reprimidos en esta vida es porque en otra vida no lo han sido y por eso en esta lo eligen. Y eligen un entorno cultural, social o incluso ellos mismos guardan una memoria espiritual celular y se pasan a la otra polaridad. Entonces, eso que esto hablaba mucho Jung, porque Jung en el fondo es el primer psiquiatra taoísta eh, que integra el taoísmo en la psiquiatría y en la psique humana. Y claro, si al final todos, ¿sabes? No es ni bueno ni malo. O sea, cuando estamos en un extremo, no es armónico, ni en uno ni en otro. En otro, sí, sí. Sí, de hecho tenemos que vivir muchas situaciones con muchas personas que han sido de determinada manera y ahora están cambiando y resulta que, claro, se vuelven insoportables porque tú cuando los conocías y los querías eran de otra manera y ahora es que dices, bueno, por Dios, qué horror. Claro, 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 sí, sí, Y porque luego tendrán que equilibrarse. esto es lo que tenemos que hacer aquí en este planeta, que es lo difícil, ¿eh, Paloma? Que esto es El lo camino difícil. medio. Es lo difícil, porque o tiendes a ser muy belicoso, muy rebelde, o tiendes a ser muy complaciente. Pero realmente mmm, la armonía es que tú sabes ser rebelde cuando hay que serlo y sabes ser complaciente cuando hay que serlo. Realmente es como saber. Entonces, eso generalmente las personas no. Entonces, cuando tú conquistas esto, quiere decir que tú no te encasquillas en ninguna polaridad. Porque generalmente el que es rebelde está todo el día rebelándose con todo, Sí, todo sí, protesta, todo tal. horroroso. Y el que es complaciente siempre, jaja, jiji, juju. Justo ese es el problema que yo estoy viviendo ahora en estos momentos. Y antes era muy complaciente y ahora es insoportable. Vamos, protesta por todo. Y digo, ay, por Dios, qué agotamiento, por Dios. Claro, pero no es mejor uno ni es mejor otro. No, los dos son desequilibrio. Claro, lo que te tienes que mover en ambos con total fluidez. Es decir, a veces hay que ser duro, bueno, duro, hay que ser firme. ¿Qué significa firme? Pues significa que a veces hay que ser duro y a veces hay que ser suave. Entonces, el que se mueve entre la dureza y la suavidad de manera como si fuese un baile, ese lo tiene totalmente integrado. No se encasquilla en ninguna polaridad. Depende con quién, en qué situación y de qué manera. Entonces, Ahora sí ha quedado muy bien explicado, está muy bien. claro. Ahora sí, está muy claro. Muy bien, me alegro.
A ver, otra pregunta. ¿Cómo repercute ser hombre o mujer en esta o en otra encarnación? Sí, pues evidentemente repercute, porque ser hombre o ser mujer implica una serie de cualidades hormonales, fisiológicas, y como son hormonales, también son psicológicas y emocionales. Entonces, el sexo afecta a la polaridad y también afecta y puede mitigar o acentuar. Vamos a hablar con ejemplos para ponerlo más claro. Sí. Si una persona, por ejemplo, es muy dominante, ¿vale? Si elige ser hombre, va a ser súper dominante. Y si lo elige en un país machista, va a ser todavía más dominante. Pero si esa misma entidad encarna en una mujer, lo va a mitigar, ¿vale? Es decir, si tú ves una mujer mega dominante, si fuese hombre lo sería muchísimo más. Y si fuese un entorno machista lo sería muchísimo más, ¿vale? Y también lo que puede hacer eso es pasárselo a la polaridad contraria. Es decir, si tú eres dominante y eres un hombre, o sea, eres dominante y encarnas una mujer, pues a lo mejor lo que vas a hacer es ser una mega manipuladora para desde la manipulación dominar a todo el mundo. Entonces, el sexo que eliges influencia mucho tu sexualidad, tanto en la polaridad, es lo que hablaba, en qué polaridad vas a estar, ¿vale? Y también en el grado de tu sexualidad. Entonces, sí que influye mucho y ya no solo en la sexualidad, influye a muchos niveles. Por eso creo que hemos hablado en otros programas que ¿por qué Jesús eligió ser hombre? ¿Por qué Buda eligió ser hombre? ¿Por qué eligieron ser hombres? No porque fuesen mejores, al revés. Si tanto Jesús, por lo menos Jesús, que yo sepa, de Buda, que seguramente sabrás tú más que yo, Jesús era bastante femenino y era, o sea, realmente sí, estaba mucho más del lado de lo femenino que lo masculino. Pero si hubiesen sido mujeres, no hubiesen sido escuchados. Y entonces tenían un mensaje que dar. Y como Sí, tenían que pero dar. también acuérdate que cuando Jesucristo se enfadaba, también la liaba. No, hombre, Jesús tenía también. Para empezar, Jesús tenía tanto el masculino como el femenino, porque yo creo que lo tenía integrado. Pero que era una persona muy emocional y muy sensible, ¿vale? De hecho, dicen que los milagros de Jesús no los hacía él, sino que se emocionaba y sentía una tremenda compasión cuando veía un enfermo o cuando venía tal. Y entonces dicen que otras entidades que iban con él hacían ese milagro. O sea, fíjate el grado de sensibilidad y compasión, que eso es más femenino que masculino. Bueno, Jesucristo ya sabemos que hay muchísimas conjeturas. Sí, no, aquí claro, no, pero yo sí que me resuena esa versión de que él no hacía los milagros que él quería hacer, sino que hacían los milagros, se producían de una manera espontánea. Claro, porque, bueno, ya hablaremos en Ya otra hablaremos ocasión. otro programa, sí, eso. Sí, sí. Sí, porque esto es un tema Sí. fuerte. Cuéntanos, ¿podemos tener una determinada sexualidad en una vida y a la siguiente tener la contraria? Sí se puede, sí se puede dar perfectamente de tener una sexualidad y luego por diferentes motivos, por acontecimientos externos, tener la contraria. ¿Por qué? Pues por a lo mejor por haber sido mujer u hombre o incluso porque no nos atrevemos, es decir, una memoria espiritual celular en que seguimos deseando eso, pero no nos atrevemos y lo vivimos a través de otro. Pongamos un ejemplo. En otras vidas he sido malo. Me ha excitado sexualmente la maldad. Pero luego he sufrido muchísimo a nivel interno y cuando muero
es como que tengo muchísimo dolor con ese tema. Entonces encarno en la siguiente. Todavía no he conseguido transformar esa maldad, pero yo ya no la puedo practicar. Entonces, ¿qué hago? Pues me pone sexualmente a alguien que es malo. Entonces, yo no hago la maldad, pero vivo la maldad a través de otra porque todavía, aunque he progresado, sigo deseando. Por poner un ejemplo así, pero recordemos que esto es de la polaridad y que si a ti te gusta alguien malo, ahí todavía quedan deseitos del ego. Hemos avanzado porque tú ya no los vas a hacer. No puedes, es como que no puedes. Pero, cómo me gustan los malos o las malas, ¿vale? Ya, pues. Entonces vives la maldad, la agresividad a través de otro. No eres capaz, o también porque te lo han reprimido muchísimo. Pero bueno, todo se puede dar por muchos motivos, pero muchos de ellos es lo que te he comentado ahora, que la persona no puede hacerlo porque es que no puede, pero todavía está ese deseo. Y por eso desea a esa persona. Es como una proyección, ¿no? Es vivir algo a través del otro. Claro, lo proyectas. Sí, lo proyectas en el otro y por eso te produce placer y disfrute, porque es como que tú lo vives a través del otro. Sí. Pero ese juego está ahí, el deseo está ahí. Entonces, Sí, claro pero que tiene que haber muchas formas de pulirlo, es que, hasta que lo claro, pules del todo. es que sí, es que por eso puede haber muchas, mira, incluso hay otras formas también. Por ejemplo, hay personas que han sido, bueno, han sido, bueno, violadores, han sido personas que han realmente, bueno, pues no han tenido en cuenta a la persona ni el espíritu y han forzado y violado a todo lo que pillaban. Entonces, esas personas pueden perfectamente su divina presencia elegir vivir abusos sexuales de pequeños para que tenga un bloqueo sexual. De hecho, es más, me meto en camisa de 11 varas. Las personas que han sufrido abusos sexuales de pequeños, eso está autoelegido para contener una sexualidad tela, ¿vale? O sea, la fuente nunca va a hacer vivir a ninguno de sus hijos una experiencia que no tiene nada que ver con él, sino por, bueno, pues mira, que sufre abusos. No, no. Dios, la fuente no es cruel. No es cruel. Entonces, muchas personas, bueno, es que yo lo sé por cursos y lo sé por la experiencia, que las personas que tienen represión, o sea, que han vivido abusos sexuales de pequeños y que tienen y eso les ha bloqueado, porque claro, al final lo que hace es una experiencia horrible de la sexualidad y tienen mucho miedo. Pero lo que está realmente es sosteniendo unos caballos sexuales muy destructivos, que si no hubiese sido por esa experiencia vivida, pues sería una sexualidad súper destructiva. Entonces, es un trabajo largo y de desbloquear esa sexualidad a la medida, y sobre todo darse cuenta que él está a esa frecuencia, está en su sexualidad. Por eso de la sexualidad hemos hablado en muchos programas, que hemos ido diciéndolo de manera, pues, en preguntas, porque me has hecho tantas preguntas, Paloma, a lo largo de todos estos programas, que al final es un tema espiritual, la sexualidad, jolines, que es un tema muy profundo, que no podemos venir aquí con 4 jueguecitos de sexólogo No. que es mucho más compleja la sexualidad y mucho más espiritual. Diría casi de las cosas más espirituales, no espirituales, sino que donde más está ahí el tema de karmas, de nuestras inercias espirituales, están súper recogidas en la sexualidad. Sí. Además, yo pienso que una persona con potencia sexual es la que puede llegar más alto en los temas espirituales, porque tienen mucho fuego,
Entonces, ese fuego es el que tiene que subir para arriba, el que tiene que ascender la Kundalini. Claro. También. Sí, sí. Entonces, es muy importante. O sea, ya cuando lo trasciendes, una persona que trasciende, pues una persona muy débil, no creo yo que trascienda mucho. No, claro. La sexualidad no es más que una energía que está aquí, que todos tenemos y La vida. es la vida, es la energía que da la vida, por lo cual, pero ¿por qué es la alquimia? Porque es que es la famosa Trinidad. La sexualidad está recogiendo un concepto que es brutal, que es la Trinidad, que es que dos energías con polaridad contraria se unen y si se fusionan generan un nuevo ser que contiene ambas energías y la suya propia, que ahí está donde está todo el secreto, es decir, no solo tiene la energía del padre y de la madre, la energía masculina y femenina que le hayan engendrado, sino la suya propia. Y eso es lo que genera vida, eso es la alquimia. Realmente la vida está basada en la polaridad, en la fusión de la polaridad, que sería lo mismo que decir, me estoy poniendo hoy muy metafísico, la fusión de la dualidad. Es lo que genera la vida, la vuelta a casa, porque se fusionan, es decir, deja de haber dualidad porque se fusiona el masculino y el femenino y genera un nuevo ser, lo cual lo que genera la vida es la unidad de los polos opuestos. Entonces, bueno, ahí está. Pero luego hay todo tipo de polaridades. Todo tipo de polaridades. Unas más sanas que otras. Desde luego. Dime una cosa, David, ¿elegimos el tipo de sexualidad que vamos a tener antes de encarnar? Un poco elegir experiencias van a afectar y moldear nuestra sexualidad. Pero el tipo de sexualidad viene fruto de nuestro libre albedrío de muchas vidas pasadas. ¿Vale? Entonces, es decir, sí, por ejemplo, cuando yo elijo unos abusos o elijo vivir en ser hombre o mujer, elijo una determinada cultura, elijo una determinada tipos de experiencias en mi infancia, voy a moldear mi sexualidad. Pero decir que luego hay otra parte que es es nuestro libre albedrío, que cuando venimos aquí podemos elegir el camino alfa o el camino omega. Y eso lo traemos de otras vidas. Y eso no es que nuestra divina presencia lo que sí elige son factores para moldear nuestra sexualidad de alguna manera y siempre de la manera más ventajosa para nosotros. Aunque desde el ego a lo mejor no nos hagan nada de gracia las experiencias elegidas o para moldear nuestra sexualidad o para reprimirla, porque muchas veces se elige reprimir la sexualidad como manera de contención. O sea, persona reprimida sexual, persona muy, muy sexual. No falla. Encierra, volvemos a las polaridades. Encierra una persona con una sexualidad súper intensa y bastante terrible. Y en esta dicen, jolín, es pobre, pero si es que no hace nada, pobre, no. Sí, no, creo que no hace nada porque tiene una experiencia emocional que ha bloqueado esa energía sexual. Y eso además le genera unos problemas también a esa persona porque la energía sexual es importante, es parte de esta experiencia y le crea una serie de problemas, pero al final pues se trata de manejar bien esa energía. La sexualidad no es ni mala ni buena, es el reflejo de nuestros deseos. Entonces, bueno, pues sí que elegimos moldear, pero, o sea, lo que quiero decir en este programa, para intentar explicarlo bien, que es que no es que tú digas, bueno, en esta vida voy a elegir, pues esta sexualidad, pues yo qué sé, esta sexualidad que no, o sea, no es tan así. Y luego otro tema que quiero también hablar, que este va a ser controvertido, pero bueno, yo ya
Gracias a Dios que Gerardo siempre nos deja hablar con libertad. Es que, por ejemplo, también en una vida podemos ser homosexuales y eso también afecta a nuestra sexualidad. Y entonces digo, bueno, ¿y cómo elegimos ser homosexuales en una vida? Bueno, esta pregunta es de la marinera. Yo te voy a decir una que sí que sé que es así, pero sé que hay varias. Pues, por ejemplo, eligiendo una fusión horrible con una madre puede generar una homosexualidad. Sí. Porque entonces Castra totalmente, la madre te castra. te castra y te da miedo fusionarte con el género femenino, lo cual tú no te fusionas con lo femenino ni de coña porque te aterra. Entonces, ¿qué haces? Pues te fusionas con lo que te queda, con lo masculino y te conviertes en gay. Pero luego también tengo que decir, por otro lado, que no todas las personas que son gays, para nada, significa que hayan tenido una fusión horrible con su madre, ¿vale? Además ya te digo que los conozco y a uno de ellos le quiero muchísimo, además. Que se llama Alberto. Y él, su madre era un buen ser y con muchísima luz. Y es un enamoramiento del padre, el fruto de su homosexualidad. Se enamora del padre. Vale, entonces es diferente. Puede ser por miedo a la madre, o sea, o a lo femenino, o puede ser por un enamoramiento del padre. ¿Y no puede ser porque ya él tenía una genética de que le gustaban los hombres, ya? Es porque... que todos, de hecho, hemos sido heterosexuales, homosexuales, lesbianas, o sea, como decía Freud, todos tenemos el potencial. Lo que pasa es que pueden ser muchas cosas. Puede ser que incluso la entidad que era el padre haya sido su amante en muchas vidas, ¿vale? Puede ser también. Cuando eran heterosexuales. Entonces, nace y entonces tiene un enamoramiento tal del padre que al final desarrolla una homosexualidad, porque realmente quiere fusionarse con el padre, con el padre porque esa entidad le ha fascinado en otras vidas, cuando era heterosexual y ahora pues... Y seguro que hay más formas de ser también, o sea, la homosexualidad yo creo que es un tema muy complejo, donde no significa que esté mal, o sea, porque esto quiero aclararlo, que un homosexual no es alguien que esté mal psicológicamente, no. O sea, son igual que nosotros en el sentido de que pueden... un heterosexual no está más sano psicológicamente que un homosexual. Eso no es verdad. O sea, no estoy de acuerdo con ello. ¿Sabes de qué decir? O sea, porque al final esto es un tema de corazón. Entonces, exacto, puedes haber elegido lo que hayas elegido. Sí que quizá la vida es un poco más complicada. Sí. Quizá es más complicada. Pues por muchos temas. Pero por eso te quiero decir que al final la potencialidad, porque Freud decía que todos tenemos todos los potenciales sexuales. Y en ese sentido, yo creo que tiene razón. Porque es como que cualquier persona en otra vida puede ser homosexual si se dan las circunstancias determinadas, o ser incluso, yo qué sé, o sea, luego hay otro tipo de temas, luego hay otras personas que son transexuales porque están muy identificadas con un género sexual, a lo mejor ser mujeres, y de repente encarnan en cuerpo de hombre. Y entonces no terminan de aceptar esto y entonces, pues, entonces es diferente porque ellos quieren transformarse en mujer y no son homosexuales. Les gustan los hombres. Y ellos son hombres, pero ellos lo que quieren es transformarse en mujeres, lo cual todavía más complicado. Se complica más la historia, porque claro, ya es todavía más complicaciones. Tienes cuerpo de hombre y quieres mujer. Uf. Entonces, bueno, estos que son temas muy complejos, Paloma, nos estamos metiendo hoy en temas complejísimos,
pero se puede dar todo. Se puede dar todo y son, pues bueno, son temas complicados, la verdad, complicados. Sí, pero que es importante porque que la gente no vea como un vicio, sino porque hay un trasfondo mucho más allá de lo que se ve a simple vista. Sí, 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 totalmente. O sea, es que Claro. efectivamente, mm, no podemos no, Juzgar. juzgar y no son cosas de, dice, mira qué vicio. No, no, no. Es que desde pequeños, pues, no sentían atracción y enseguida se dan cuenta de que sus compañeros les gustan las chicas cuando llega la adolescencia y ellos no. Y empiezan ya, o incluso a algunos no les gustaba jugar a lo que jugaban los chicos, o chicas que no les gustaba jugar con las otras, a lo que juegan las otras chicas, con las muñecas, les gustaba jugar al fútbol o, o hacer otro tipo de actividades más masculinas, no sé. Esto al final simplemente son cosas elegidas y luego, bueno, puede ser que en una vida, porque yo eso también he tenido personas en consulta transexuales, o sea, que no estaban, que eran hombres y querían ser mujeres. Y no hay fórmulas, porque puedes decir, bueno, esa persona ha elegido ser hombre por algo. Mm. Sí, en principio sería así. A lo mejor es que tienen que integrar lo masculino en esta Sí, encarnación. Pero cuidado, porque a lo mejor también lo que tiene que hacer es un camino de ser. No hay fórmula. Lo que quiere decir que cada encarnación es cada encarnación y hay personas que yo sí que he sentido que tenían que cambiarse el sexo. sí, sí. O sea, que realmente, pues, y es duro porque es duro en su familia, es duro, todo el mundo le ha conocido como un chico y ahora quiere ser una chica, ¿me entiendes? Ellos tienen que luchar contra muchos temas, pero bueno, esto Sí, claro, es verdad. sí, 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 sí. Aquí hay un tema que yo tenía aquí formulada una pregunta, pero que casi me la has contestado, porque es ¿cómo se gesta nuestra sexualidad en cada encarnación? Pues sí, la verdad que más o menos la hemos hablado. Bueno, si no la sintetizo o la resumo, pues nosotros tenemos una sexualidad que es fruto de nuestros deseos del ego no resueltos, no transformados en vidas pasadas, que esta no la llevamos ya a la cuna, o sea, no a la cuna, sino ya en nuestra gestación ya está ahí, ya está todo esto ahí, ¿vale? Y luego todo esto va a ser moldeado por acontecimientos externos, como puede ser la vida intrauterina, el tipo de apego que hayamos tenido con papá y mamá, las experiencias que hayamos vivido, si hemos elegido ser hombre o mujer, si la cultura, el país que hayamos elegido, todo esto moldea nuestra sexualidad, pero que la moldea, repito, la moldea, pero nuestros deseos del ego están ahí. Y nuestro karma está ahí. ¿Qué? Sí, Los deseos del ego y nuestro karma está ahí. están ¿No, ahí. David? Sí, 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 Claro. sí, 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 están ahí, están ahí. Otra cosa es que a lo mejor incluso los tengas tan reprimidos que tengas una represión sexual muy grande y no los vivas jamás en esa encarnación. Eso puede ser, pero están ahí. Y por eso no tienes deseo sexual, porque como has reprimido eso y eso es lo que te gusta, pues no tienes deseo. No porque no los tengas, sino porque lo has reprimido. Por eso he Claro. dicho, insisto mucho en los cursos cuando hablo, no existe nadie sin deseo sexual. Eso es imposible. Es igual que no existe nadie sin energía mental. No puedes decir que tú no piensas, nunca, jamás. Eso es imposible. Todos tenemos energía mental, energía sexual. Entonces, simplemente es una represión muy fuerte. Entonces, reprimes tus deseos del ego. Que al final los deseos del ego hay que transformarlos. Es como que hay que darles una salida a estos deseos. Hay que,
es como transformarlo, es como cuando tú transformas algo que no es bonito o que es feo en algo bonito, ¿vale? Es como a lo mejor una arcilla que a lo mejor puede ser fea, pero si le das forma y la coloreas, eso se convierte en un jarrón o en un lugar, una cosa bonita. Exactamente. Pues los deseos del ego son eso. Primero reconocerlos, porque ese es el grandísimo tema, o sea, reconocer tus deseos independientemente de que tú seas una entidad espiritual súper luminosa y con un grandísimo corazón, pero reconocerlos, ser consciente de ellos, porque muchas veces no somos conscientes. Lo que sí son conscientes son las personas desinhibidas sexualmente, sí que son conscientes. Pero incluso a veces tampoco son tan conscientes, porque a veces no se dan cuenta, por ejemplo, que le excitan personas que no aman o que son frías. Ya, claro, sí, todo eso hay que verlo. Eso es muy interesante, todo lo que nos estás explicando en estos programas. David, muchísimas gracias. Gracias a porque vosotros. lo estoy aprendiendo y aclarando. Sí, yo siempre encantado de hacer esta labor de divulgación contigo y con Gerardo Bellman, que nos brinda este canal. Y bueno, y por supuesto que, bueno, cualquiera que tenga preguntas, pues que también podríamos hacer un programa con preguntas de personas que quieran preguntar o lo que sea, o a través tuyo, a través mío, pero bueno, eso... Sí, bueno, esto habría que hablarlo ya con Gerardo, Claro. Es otra historia. Sí. Pero bueno, pues convocamos para la siguiente y a ver qué nos presentas. Y damos las gracias por este programa. Muchas gracias. Nos despedimos de todos vosotros, amigos nuestros, y encantados de estar aquí para hacer un mundo mejor.